Doctora Adriana, muy buenos días. Feliz miércoles, mitad de semana. ¿Cómo estás? Muy bien, Pau, ¿y tú? Bien, oye, traes un tema importantísimo, sobre todo que se acercan las vacaciones. Ya toda la gente está con un pie en el mar y en la playa y con otro aquí en la ciudad ya esperando a que los niños salgan de la escuela. Pero realmente una experiencia aterradora es vivir, yo creo que un ahogamiento. Y lo digo porque yo ya lo viví en diciembre pasado en una de las playas de aquí de México. Cuéntanos acerca de las señales físicas que podemos detectar cuando hay un ahogamiento. Sí, mira, lo primero es siempre estar muy atentos, porque las personas que se están ahogando, por lo general se cansan rápido, entonces muy rápido. Las señales van a ser por un periodo de tiempo muy corto, más o menos son entre 20 y 60 segundos. Menos de un minuto. Exactamente en lo que vemos que las personas se están ahogando, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo en albercas que están muy llenas es más difícil de identificar, ¿no? Porque pues todo el mundo está moviendo, hay mucha gente, muchas cabezas, es complicado, pero bueno, estar bien atentos. Normalmente las personas que se están ahogando les cuesta trabajo gritar y pedir ayuda porque están tragando agua. Entonces, si vemos una persona que está dando brazadas muy cortas o que está muy agitado, pues lo mejor es brindarle apoyo. Al igual también tenemos ahogamientos en personas que quedan inconscientes. Entonces, siempre tenemos que estar muy atentos de las personas con las que vienen con nosotros que están dentro del agua, sobre todo los niños y las personas que sabemos que no son muy buenas nadadoras. Además de que hay mucha gente, como bien lo comentas, que queda inconsciente, pero lo peor de los casos, y que ha sucedido además, es que muchos pierden la vida también. Exactamente, entonces hay que estar siempre muy atentos, ¿no? Hay que crear un plan cada vez que vamos a nadar, sobre todo si llevamos niños, enseñar a los niños que jamás deben de nadar solos, que jamás deben de estar en una alberca solos, buscar siempre esta zona de apoyo, ver si hay salvavidas, o sea, la persona que nos podría auxiliar, y también checar los dispositivos, ¿no? En la mayoría de las albercas o en las zonas comunes hay cosas que podemos utilizar para el rescate. Hay unas que son como unas varas de rescate que tienen como una cuerda, vamos, como un uso, que podemos ayudar a las personas a salir. Hay que siempre ver que haya salvavidas, que haya chalecos, flotadores, que haya algo que nos pueda auxiliar. Entonces vamos a suponer que ya estamos en la tragedia, muchas veces por más que queramos prevenirlo, pues bueno, es un accidente y los accidentes pasan. Entonces si ya estamos viendo una persona que se está ahogando, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es identificarla y si le vamos a ayudar, es porque sabemos nadar, porque si no acabamos con dos personas que se están ahogando. Entonces, ten mucho cuidado con eso. Primero, sé nadar bien, entonces te voy a ayudar. Sobre todo si esta tragedia está ocurriendo en el mar. Exactamente. Que es mucho más complicado por la corriente. Por la corriente. Entonces, bueno, si sé nadar bien, entonces sí te voy a ayudar. Y además le voy a decir a alguien que esté junto a mí, que sepa que estamos en peligro y que te estoy ayudando para que vaya a pedir ayuda. O sea, esto de preferencia no se debe hacer solo, o sea, debe hacerse en conjunto. Siempre tengo que llevar un dispositivo para ayudarlo. Un tubo, un salvavidas, ya sea en dona, un chaleco. Tenemos que llevar algo para ayudar a la persona que se está ahogando porque es mucho esfuerzo. Lo ideal es llegar por la persona, si es una piscina, por ejemplo, por detrás. Las personas que se están ahogando de verdad están en una crisis y de verdad están muy ansiosas. Si yo llego por enfrente, es muy probable que me intente hundir. No porque sea una mala persona, sino porque está muy desesperado. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que siempre tranquilizar a la persona, decirle, tranquilo, te voy a ayudar, vas a salir, porque las personas que se están ahogando están muy desesperadas. Entonces podemos acabar poniéndonos en peligro. Los dispositivos estos como la vara pueden ayudarnos a salvar a alguien. Que son dispositivos flotadores. Ajá, sí, digo, es una vara como con una cuerda, entonces los enganchas y los empiezas a jalar hacia la orilla. Por lo general, las personas que están ahogando siempre están viendo hacia la orilla, sea en el mar, sea en la alberca, están viendo hacia dónde salir. Entonces hay que también tomar eso en cuenta. O, por ejemplo, llevar un flotador, estos que son como flotadores que son alargados, o ya sea la dona, para ayudarlo, porque esa persona ya está muy cansada y jalarla va a ser difícil. Ahora, ¿qué recomiendas? Por ejemplo, los niños pueden utilizar los famosos flotadores que se ponen en los brazos. ¿Es seguro utilizarlos? Siempre y cuando estén supervisados, sí. Al igual puedes ponerles chalecos, ya venden chalecos salvavidas para niños, o sea, tamaño chiquito, que yo creo que sería de lo más seguro que hay, porque las donas, por ejemplo, se pueden voltear. Entonces, pero aún así, aunque los tengamos con chaleco, siempre tienen que estar supervisados. O sea, jamás debe haber un niño sin supervisión. Totalmente de acuerdo. Adentro del agua. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. La otra cosa que preguntan mucho es la cuestión de comer y nadar.
y su relación con el que te ahogues. Siempre ¿no? es algo importante que los padres de familia dicen, ¿no? Y nos dicen, me acuerdo, ¿no? En la infancia, que te dicen, acabas de comer, no puedes nadar, que te tienes que esperar un periodo de tiempo, media hora, una hora. ¿Qué tan cierto es? ¿Es un mito, una realidad? ¿Qué pasa? En realidad, sí podemos clasificarlo como mito. O sea, lo que pasa es que cuando uno acaba de comer, el cuerpo lo que hace es mandar sangre al estómago y al intestino para empezar el proceso de digestión. Okay. Si yo estoy haciendo un ejercicio vigoroso, puedo tener calambres en las piernas o en los brazos que en ese momento están menos irrigados, porque la sangre pues está yendo al estómago para hacer la digestión. Está concentrada en el estómago. Exactamente, entonces al tener esos calambres pues puede ser que me dificulte nadar y que por eso me ahogue. Pero en realidad esa es la razón, o sea, no es tanto que, no sé, que cambie la presión y que eso me vaya a hundir, sino más bien es que puedo sufrir de calambres o igual si es mucho lo que comí puede haber náusea o puede haber vómito y dentro del agua eso puede ser peligroso. Okay. ¿Cuál es el tiempo indicado? En realidad no lo hay. Lo mejor es preguntarle al niño o nosotros mismos cuándo te sientes bien. O sea, si ¿Qué tan ligero se siente? exactamente, si acabas de comer y te sientes con mucha plenitud, te sientes demasiado satisfecho, no es la mejor idea. Sin embargo, en cuanto te sientes mejor es más fácil y también depende mucho del alimento. Si comiste fruta, comiste algo más ligero, el proceso de digestión va a ser más rápido. Muy bien. A que si comiste algo, pues algo más pesado. Esa es información relevante e importante, como también los teléfonos que van a aparecer ahorita justo en pantalla. Son teléfonos útiles para usted en caso de emergencia. Reporte de heridos o daños 56 83 22 22. Emergencias al 065, Locatel 56 58 11 11, Cruz Roja Mexicana 065, Bomberos 068, Radio Patrullas 066 060 y 080. Adriana, muchas gracias. Gracias a ti, Pau. Siempre es un gusto. Igualmente.